¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Son las 8 de la mañana. Estamos iniciando esta nueva semana, día lunes 27 de septiembre, aquí en Agenda Económica en CNN Chile. Gracias por acompañarnos a esta hora de la mañana. Ánimo para empezar una nueva semana, un nuevo día de trabajo después de este fin de semana. Esperamos que haya descansado. Viene una semana súper noticiosa en materia nacional, sobre todo en el ámbito económico, por supuesto, con atención en el Congreso, con algunos datos también relevantes como los de empleo que conoceremos esta semana. Ya estaremos revisando, por supuesto, esas informaciones. Partamos con nuestro resumen de noticias, con lo que va a ocurrir hoy en particular, lo que marcará la pauta de este día, lunes 27 de septiembre. Partimos con la votación del cuarto retiro de fondos previsionales. Este proyecto de ley que busca un cuarto retiro del 10% desde los fondos previsionales se vota hoy y hasta total despacho en la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados. En ese escenario, entonces, se va a desarrollar otra jornada clave. Recordemos que este proyecto ya se había analizado en la Comisión de Constitución la semana pasada. Se alcanzaron a votar algunas indicaciones. El grueso quedó para hoy día. El gobierno ha puesto discusión inmediata, lo que significa que hay menos plazo, más celeridad para su trámite, y esto ya debería empezar a verse en sala, entonces, en detalle en unos días más. Y luego pasar a un Senado donde probablemente no estén los votos para avanzar con la iniciativa, según lo que han manifestado varios senadores. Vamos a estar revisando los detalles de la antesala de una semana clave para el Congreso en unos minutos. También en el día de hoy parte otro debate importante que tomará mucho más tiempo, por cierto. Hay menos apuro por despachar la ley de presupuesto 2022. El gobierno ya presentó los detalles la semana pasada. Viene un reajuste fuerte en el presupuesto que, si bien crece respecto a la ley de presupuesto del año 2021, sobre el gasto efectivo, lo que se ha ejecutado debido a la pandemia, ha habido mucho gasto extra que no estaba contemplado inicialmente. Bueno, ahí respecto a ese punto de referencia hay una caída fuerte. El gobierno ha tratado de explicar cuáles son los puntos centrales de esta iniciativa. Cristina Torres, también la directora de presupuesto, ha hecho lo suyo, poniendo énfasis en algunas áreas claves para incentivar la inversión, sobre todo la inversión pública, Ministerio de Obras Públicas, Vivienda, entre otros. Vamos a estar revisando una nota con el detalle de la discusión de presupuesto que parte en comisión mixta desde este lunes. Por otro lado, el hidrógeno verde se ha transformado en uno de los sectores más importantes pensando en el futuro de nuestro país. Ha captado muchísima atención a nivel internacional, distintos proyectos que están tratando de instalarse en nuestro país para aprovechar las ventajas competitivas que tiene Chile en esta materia respecto a un combustible que, dicen los expertos, será clave en la transición hacia un sistema más limpio. Pues bien, el presidente Piñera ha confirmado la construcción de la primera planta de hidrógeno verde. Será en Magallanes, se espera estar funcionando para el año 2022 con una inversión total de 51 millones de dólares para un proyecto con una vida útil esperada de 25 años. Sería el primer paso para avanzar hacia un desarrollo a nivel industrial de este sector que, como decíamos, busca llevar el nivel competitivo de la industria energética de Chile a otras esferas y a otros ámbitos. Vamos a revisar también más información en unos minutos. Y por otro lado, en materia de mercados, los ojos del mundo financiero y de los mercados, como decíamos, a nivel global, siguen puestos en Evergrande, la empresa inmobiliaria china que ha hecho noticia por los niveles de solvencia que tiene frente a compromisos de pago de intereses bien relevantes. La semana pasada ya vencían algunos cupones de interés, de los que no pudo hacerse cargo. Esta semana, este miércoles, viene otro pago de intereses importante. ¿Qué es lo que está ocurriendo efectivamente con la empresa china? ¿Cómo impacta a los mercados que en general han tendido a sortear de mejor manera las informaciones sobre esta importante empresa china? Es lo que vamos a estar analizando en unos minutos en la entrevista del día de hoy aquí en Agenda Económica. Partamos revisando también los números del mercado del día de hoy para ver cómo arranca la semana a nivel bursátil con los principales indicadores, sobre todo en Europa. El Eurostoxx a esta hora subiendo 0,36%, al alza también va Londres con un 0,18% para el indicador londinense, mientras que el DAX alemán está subiendo también 0,56%. Particular atención sobre lo que ocurre con el indicador de Frankfurt después de un fin de semana de elecciones allá en Alemania. El triunfo de los socialdemócratas ha generado en general tranquilidad en los mercados bursátiles, sobre todo por los compromisos con el proyecto de la Unión Europea. Según nos contaba Jacinta Molina esta mañana, y ya luego va a profundizar en ese tema, la posibilidad de generar alianzas
con el Partido Verde, con el Partido Liberal, asoma como una noticia favorable, así lo están recibiendo los mercados, al menos en el arranque de este día lunes. El Nikkei, por otra parte, está cayendo, pero muy poco, 0,03%, después de unas semanas en las que ha rentado muy bien el indicador japonés. Así parte entonces la semana. El IPSA la semana pasada cerró con una variación negativa de 0,78%. Bien, 8,6, partamos entonces revisando algunas de las informaciones que ya adelantábamos en nuestro resumen para contarles también cuál va a ser el debate de hoy en la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados. Allí sigue el trámite del proyecto que busca un cuarto retiro de los fondos previsionales. Vamos a ver cuál es el detalle de la discusión, qué indicaciones se aprueban, qué es lo que pasa finalmente con el pago de impuestos. A pesar de que se rechazó una indicación la semana pasada, hay otra que está en pie todavía para esta iniciativa que sigue recibiendo también críticas de distintos sectores que consideran que no es necesario este cuarto retiro de fondos previsionales. Los detalles y el adelanto de lo que viene para esta jornada en la siguiente nota. La ciudadanía está expectante, en el Congreso hay incertidumbre, lo concreto es que nada está escrito en piedra. Esta es la citación a la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados, que tiene como tarea este lunes desde las 9:30 de la mañana votar en particular el proyecto de un nuevo retiro del 10% de las AFP. Ojo, es hasta total despacho. Decirle a los parlamentarios de derecha que se están oponiendo al cuarto retiro, de que no sigan escuchando a su gobierno que ya terminó, que no sigan escuchando al candidato Sichel, que es su lobista de la AFP, sino que escuchen a sus vecinos y vecinas. Aún quedan varias indicaciones por analizar, entre ellas dos propuestas por el RN Jorge Durán, uno de los descolgados que votará a favor de la iniciativa, y otra del demócrata cristiano Matías Walker. Una que permite extender el plazo para retirar los recursos a 2 años desde promulgada esta reforma constitucional. Otra que permite consagrar que los recursos de capitalización individual son de propiedad de los chilenos y no podrán ser expropiados, nacionalizados o pasados a un fondo común. Probablemente se va a declarar inadmisible nuestra indicación que proponía que paguen impuestos solo quienes tienen ingresos sobre los 3,6 millones de pesos. Se va a aprobar, espero, el segundo anticipo para rentas vitalicias y también se va a aprobar el retiro del 100% de los fondos para quienes tienen una enfermedad catastrófica. Horas decisivas. Parece ser que el panorama en la Comisión de Constitución está más o menos claro. Ahora, ¿qué pasará en la sala de la Cámara de Diputados cuando se vote el martes? Se necesitan 93 apoyos y allí ningún sector tiene aún la partida ganada. Va a ganar probablemente por 7 votos contra 6 el cuarto retiro, pero con ese quórum en sala, si se repitiera, no se convierte en ley. La verdad es que para el debate del día martes hay mucha incertidumbre, todavía no están los votos, necesitamos 12 votos de derecha y solamente tenemos la mitad. Hay varios de sus colegas de bancada que ya dijeron que van a votar a favor. Bueno, todavía quedan 2 días para recapacitar. Y a eso apuestan en el oficialismo. En la calle tampoco pareciera haber consenso sobre esta iniciativa. Deberíamos tener esa libertad y creo que el pueblo chileno tiene la madurez para poder tomar decisiones en ese sentido. Generalizar es súper difícil, yo no estoy en el bolsillo de nadie, hay gente que obviamente lo va a necesitar, hay otros que no. Podría estar la opción, pero para cierto tipo de gente que tenga algunas necesidades, ya sea por enfermedades catastróficas, probablemente para el crédito hipotecario. Un lunes crucial en la comisión y un martes aún más complejo en la sala, con un ojo atento también a lo que está ocurriendo con la discusión de la ley corta de pensiones, pero pensando además en el eventual escenario del cuarto retiro del 10% en el Senado. 8:09, vamos a otro tema para contarles más detalles de este proyecto que pretende construir la primera planta de hidrógeno verde en la región de Magallanes, una zona que particularmente está captando atención para el desarrollo de esta industria. Se trata de una planta que contempla una inversión por más de 51 millones de dólares, como les contábamos en nuestro resumen, y que podrá producir cerca de 350 toneladas al año de metanol y otros 130.000 litros de gasolina, derivados del proceso también de hidrógeno verde. El presidente Piñera este domingo anunciaba la construcción de la primera planta productora de hidrógeno verde que se va a emplazar específicamente en Punta Arenas y que de alguna manera va dándole forma a lo que hasta ahora se ha convertido en una industria que mueve mucho interés
grandes conglomerados y actores europeos fundamentalmente están interesados en desarrollar algunos proyectos acá en Chile. Y en esa línea está trabajando también el Ministerio de Energía, también la Corfo, para poder atraer esos capitales, generar algunos prospectos, planes piloto, que en este caso se van a concretar con esta primera planta. Esta información confirmada por el presidente Piñera señala que la planta genera combustible carbono neutral, aprovechando las fuentes de energía renovable, fundamentalmente de energía eólica allá en la región de Magallanes, con una vida útil de la planta de 25 años. Es parte del mensaje que dejaba el presidente Piñera este domingo. Before the end of this year. Antes de que finalice este año, iniciaremos la construcción de la primera planta de hidrógeno verde en la Patagonia chilena, la cual se espera comience a operar en 2022. Se espera que el proyecto dé paso a la primera planta del mundo que, una vez en pleno funcionamiento, producirá combustible sintético neutro para el clima para la exportación, que reducirá más de 100.000 toneladas de emisiones de gases de efecto invernadero al año. Bien, nos vamos a otro tema. La semana pasada el gobierno ingresó al Congreso el proyecto que busca una agenda corta en materia de pensiones, con un aumento en el pilar básico solidario, en la cobertura también. El foco rápidamente se trasladó al financiamiento de esta iniciativa, más de 1.100 millones de dólares que serán recaudados por la vía de algunos cambios y eliminaciones de las exenciones tributarias, y entre ellos cambios en las exenciones en materia de IVA a la construcción. El debate ha tomado fuerza, en particular porque podría generar algunos efectos no deseados respecto a la construcción de viviendas, sobre todo en un momento de mayor interés, de mayor demanda por nuevas viviendas, sobre todo de aquellas más económicas. Algunos de los detalles del debate los vamos a ver en la siguiente nota. Diversas han sido las críticas al gobierno luego de que anunciara el mecanismo para financiar la ley corta de pensiones que ingresó el lunes último al Congreso. Las principales están relacionadas a la eliminación de la exención del IVA para viviendas de hasta 2.000 UF, o sea que cuesten un poco más de 60 millones de pesos. Incluso en la propia ceremonia donde se anunció la normativa y su financiamiento, surgieron las críticas. No me pueden cagar delante mío con el IVA de la construcción, ustedes son unos chacales, ¿no? Y yo tengo que sonreír. Cada vez que se trata de medidas de la construcción, como yo durante muchos años me dediqué a eso, me miran y me dicen, bueno, como perdona lo que estamos haciendo porque le vamos a quitar un beneficio a la construcción, etcétera. Entonces yo los estaba molestando. Sarcasmo o no, lo que es cierto es que la eliminación de esta exención tributaria relacionada a la construcción tendrá un fuerte impacto en el rubro, pero en la práctica, ¿cuál sería? Cuando ellos recargan el IVA asociado a esas propiedades, hay un 65% de beneficio que hoy día se eliminaría. Los precios van a subir, evidentemente que si se le aplica el IVA o el impuesto a los inmuebles, va a haber un pequeño aumento. El Estado deja sin apoyo a miles de compradores de sectores medios y emergentes que aspiran a adquirir una vivienda. Un aumento en el precio de las nuevas propiedades que también fue criticado por quienes serían los más afectados si se llegara a aprobar en el Congreso, los futuros compradores de propiedades. No me parece bueno, ya que eso igual nos perjudica a nosotros para comprar. Habría que verlo, pero siempre lo ideal sería siempre bajarlo o tener más acceso. Se torna difícil porque el subsidio no es amplio y las opciones son pocas. Yo creo que era algo evidente por la situación en la que está el país, los cuartos retiros, yo creo que todo sube. Un aumento de los precios que se podría dar en los próximos años, por lo que expertos aseguran que hoy sí es un buen momento para adquirir una propiedad, ya sea como vivienda propia o como una forma de invertir. 8:14. Desde este lunes comienza la discusión del presupuesto 2022. Tienen 60 días de plazo en el Congreso para el trámite de esta iniciativa, que trae una discusión bien relevante respecto hacia dónde y a qué velocidad encaminar la sostenibilidad fiscal, que es lo que está sobre la mesa, han dicho desde el gobierno. Revisemos algunos detalles para
darle contexto al inicio de este debate que parte en comisión mixta en el Congreso. El presupuesto total proyectado por el gobierno para el año 2022 será de 82.135 millones de dólares, pero significa una baja de 22,5% respecto a lo que efectivamente se ha gastado o se va a gastar en este año 2021, y ese es el punto de discusión. La reducción es muy fuerte, plantean algunos parlamentarios de oposición, sobre todo pensando además que la crisis por la pandemia está todavía viva y puede generar algunos problemas de gasto para el gobierno entrante. Estos son los números más relevantes. 3,7% es el alza efectiva del presupuesto 2022 respecto a lo que establece la ley 2021. Sube sobre lo que establece la ley del año 2021, pero hay una caída fuerte sobre lo que realmente se ha gastado en este año. Sube en 8,1% la inversión pública. Ahí está el foco y ya escucharemos a la directora de presupuesto referirse a este tema del presupuesto 2022. Hay partidas bien relevantes que contemplan una alza fuerte en esta materia. Habrá 700 millones de dólares de recursos de libre disposición. 11,5% es el déficit estructural de este año 2021 y 3,9% el déficit estructural para el año 2022. De esta forma, con estos dos números, el gobierno está tratando de acortar esa brecha y acercarse a las metas de balance estructural establecidas por el Ejecutivo. Son los números más relevantes para el inicio de la discusión que parte, como decíamos, este lunes. El ministro Rodrigo Cerda también entregaba algunos detalles de por qué decidieron realizar estas modificaciones en el presupuesto del próximo año pensando en la base de este 2021. Escuchemos a Rodrigo Cerda. Hemos sido los países que han tenido mayor impulso durante el año 2021 y que ha significado también un deterioro mayor en los déficits fiscales. Estamos gastando sobre todo lo que corresponde al IFE universal, ¿no es cierto?, de los otros bonos y préstamos, cerca de 28.000 millones de dólares. ¿Ya? Estos 28.000 millones de dólares son obviamente recursos transitorios y adicionales, pero que en la medida que nos vamos normalizando se van a ir retirando. Eso significa que es el momento de empezar a normalizar la política fiscal, volver a tener la política fiscal que teníamos antes de la crisis, para que efectivamente los niveles de deuda no sigan aumentando de la forma que tienen que seguir aumentando o que han estado aumentando. Bien, ahí las declaraciones del ministro Rodrigo Cerda sobre los objetivos que tiene efectivamente esta ley de presupuesto 2022. ¿En qué áreas se está enfocando el gasto? En eso profundizó la directora de presupuestos, Cristina Torres. Como eje, este presupuesto es esencialmente reactivador, y reactivador porque concentra por sobre todo una agenda muy potente de revisión de gasto para tener el foco en lo que es el gasto de capital. Lo que hacemos es contener el gasto corriente, priorizando ese gasto en las inversiones que fomentan la reactivación y que generan empleo. Eso hace que el gasto de capital crezca un 85% considerando el gasto total. Hay fuertes recursos para salud, para vacunación, que incluye también aceleramiento de listas de espera, obras públicas, de modo tal de privilegiar también lo que es la reactivación y el empleo por esa vía, pero también la continuidad en los financiamientos de los compromisos que tenemos de IFE laboral, un fuerte programa que hemos impulsado durante este último tiempo, también la continuidad de los compromisos que queden pendientes, los subsidios Regresa, Contrata y Protege. Bien, veremos qué es lo que ocurre entonces con el debate que comienza en el Congreso el día de hoy. Nos vamos a la pausa, 8:18, volvemos de inmediato. Ya estamos de vuelta, 8:21. Evergrande, el inmobiliario chino, está en problemas desde hace largos meses, pero la semana pasada se puso la atención en particular por los vencimientos de algunos cupones con el pago de intereses asociados que la empresa china no era capaz de solventar. Si bien los últimos días han sido algo más tranquilos, de todas maneras permanece la inquietud por los efectos que podría generar una caída en cesación de pagos, un default de este gigante. De hecho, hoy una de las filiales de la empresa, la que produce vehículos eléctricos en particular, también cayó con fuerza, más de 10% en la bolsa de Hong Kong, lo que ha generado nuevos alarmas. Vamos a conversar de este tema. Estamos en contacto con el analista de inversiones de Capitaria, Ignacio Vidal. ¿Cómo estás, Ignacio? Buenos días. Hola, muy buenos días. ¿Cómo estás?
Gracias por conversar con nosotros. Ignacio, la semana pasada había mucha preocupación sobre lo que ocurriría con Evergrande y se mira con atención también los pasos a seguir, pensando además que este miércoles también hay otros ofrecimientos asociados. ¿Qué es lo que está ocurriendo por estos días y cómo está procesando el mercado lo que sucede con este gigante chino? Exactamente, el lunes pasado, hace exactamente una semana, los mercados cayeron con mucha fuerza por todo este tema de preocupación de este desarrollador gigantesco inmobiliario en China, el cual, como dices tú bien, entró en default al no pagar su cupón de 83,5 millones de dólares el día jueves pasado. Y esta semana también vence uno el día miércoles por 47,5. Estos son cupones de bonos internacionales que pusieron para financiar estos proyectos y esto ha traído bastante incertidumbre y volatilidad en los mercados por un posible contagio hacia distintos sectores de la economía en China y no solamente en el inmobiliario, cosa que yo creo que no debería pasar dado el carácter menos sistémico de los inmobiliarios comparado, por ejemplo, con lo que pasó el año 2008-2009 con Lehman Brothers. Ignacio, ese es un buen punto, porque el temor estaba asociado al efecto que pudiera tener en el sistema financiero chino la caída de Evergrande. ¿Eso está más acotado hoy día? ¿Se ha entendido mejor cuál podría ser el impacto? Yo creo que sí, eso también lo ha tomado el mercado, como te dije ahí recién, el lunes pasado fue el pic de incertidumbre y se hizo caer las bolsas a nivel global en general. Esto se ha ido calmando un poco, como te digo, en mi opinión, el sector inmobiliario no está tan interconectado o interrelacionado como sí podrían estar los bancos, lo que pasó el 2008-2009. Sí. Además de esto, el sistema financiero chino, los bancos chinos están mucho mejor capitalizados que lo que estaban en el año 2008-2009 los bancos en Estados Unidos, los cuales tenían una estructura de capital con mucha deuda y poco patrimonio. Por tanto, veo esta como la principal razón para que esta propagación o contagio sea mucho más acotado, también teniendo en consideración que la economía china es bastante más cerrada que la estadounidense y adicionalmente gran parte de los bancos acreedores de Evergrande son estatales, por tanto también existiría la posibilidad, aun cuando todavía no se ha pronunciado de forma clara el gobierno chino, de que pudiesen salir a rescatar o desde mi punto de vista más probable reestructurar la deuda. Sí, y ese punto es interesante. ¿Qué es lo que puede hacer el gobierno chino? ¿Ha habido algún tipo de señal en ese sentido, Ignacio? La verdad que no tanto, solamente dieron un par de instrucciones que deberían centrarse en pagar estos intereses y no dejar sobre todo en los bonos nacionales, los bonos que están invertidos los inversionistas chinos, pero no han dado una declaración consistente o fuerte de si podrían salir a rescatar a la empresa o no. Ignacio, ahora, a pesar de que se ha ido acotando quizás el impacto y la incertidumbre, como decías tú, de todas maneras había temor también por lo que pudiera significar como una señal de otros, del sector completo, digamos, en China. Pensando en que el mismo gobierno ha ido dando señales políticas, digamos, respecto a que quiere ir acotando los riesgos asociados, por ejemplo, al desarrollo inmobiliario, que ha tenido un boom enorme en la última década. ¿Cómo se está entendiendo esa reorganización del sistema financiero y de algunos sectores allá en China, desde el punto de vista de las señales políticas en particular? Sí, exactamente. De hecho, una de las grandes misiones que está llevando a cabo el presidente de China, Xi Jinping, es este proceso de desabalancamiento del sector inmobiliario. Como bien tú dices, el sector inmobiliario es alrededor del 20-25% del PIB de China y ha sido un gran impulsor en el crecimiento de los últimos 20-25 años. Y por tanto, más allá del tema particular de Evergrande, se está buscando que los otros desarrolladores también grandes vayan desapalancándose y vayan en el fondo teniendo una mejor estructura de capital para ir con esto evitando la especulación en el sector inmobiliario, ya que como todos sabemos dentro de China el Partido Comunista, una de las principales funciones que tiene o principales características que quiere llegar a tener es la estabilidad social. Por tanto, esto es también algo más, como dice
dices tú, estructural o una reforma más de largo plazo, de ir en el fondo disminuyendo la especulación dentro de este sector que ha sido tan importante. Sin ir más lejos, el principal factor o principal repercusión que se ha visto es las tasas de los bonos high yield de empresas constructoras en China y de los bonos high yield en general en China, que ha ido subiendo mucho esa tasa y se ha estado propagando quizás dentro de Asia un poquitito más. Todavía no ha llegado quizás al asset class entero high yield como podría ser por ejemplo en Estados Unidos, pero ya se está viendo en ese indicador de riesgo que las yields de los bonos, por así decir, basura o high yield han estado subiendo con fuerza tanto en China como en Asia. Bien, Ignacio, gracias por este contacto, una forma de ir aclarando y despejando también las dudas que ha generado la situación de Evergrande allá en China. Gracias por el contacto nuevamente, buen día. Perfecto, que estén muy bien. Chao. 8:27, estamos cerrando Agenda Económica, gracias por acompañarnos. Viene Jacinta Molina con las informaciones internacionales en Conexión Global. Que tengan un buen día.